levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito En nombre o a nombre de Dios Todopoderoso, a nombre del precioso Dios Santo. Esta es la prédica número 36, cuyo título es ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Te has preguntado qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Por medio de este estudio, aprenderás que la Biblia es la palabra preciosa de Dios, de un Dios poderoso, extraordinario. Es poderosa y útil, necesario. Porque te hace ver tu condición. Nos hace ver nuestra condición, en qué situación espiritual estamos. Afirma tu identidad, quién eres tú, y te perfecciona poco a poco. A medida que vayas estudiando la palabra de Dios, nos va perfeccionando poco a poco. Si eres un ciudadano del reino de los cielos, la palabra de Dios te dará el poder, un poder extraordinario, un poder que ni siquiera te imaginas de dónde viene. Te da sabiduría, te da entendimiento, te da coherencia. Utiliza tu voz, tu palabra, para llegar al corazón de las almas, para que lo uses en tu transformación espiritual. Si has experimentado el nuevo nacimiento, debes saber que Dios te provee de su palabra y de todas sus virtudes, llenando tu alma de vida abundante, de una vida llena de paz, llena de alegría, llena de gozo, iluminándote con su luz preciosa, ordenando tu vida. A veces, o casi siempre, el latinoamericano es desordenado en sus cosas. A veces los calzados los pone tal vez en la cocina, o tal vez en el dormitorio, o tal vez en la sala. Nos falta orden. Cuando era muy joven, muy muchacho, veía que por qué las personas eran desordenadas. Era una idiosincrasia de los latinoamericanos. En su mayoría somos desordenados. Si a veces llegamos del trabajo, bueno, pues el maletín donde sea, los calzados donde sea. No somos ordenados. Todas las cosas deben estar en su sitio.
Cuando una vez a un alemán le preguntaban: Señor, ¿usted ordena tan bien? Y el alemán le responde: ¿hay otra forma de ordenar? Es decir, que Dios ordena tu vida. Dios es orden. Fallamos, pero podemos recapacitar, levantarnos nuevamente. En estas semanas no pudimos salir por la radio, el trono de Dios. Por el efecto de las lluvias habían afectado a la cabina. Se había roto el techo y había ingresado mucha agua y había afectado todo el ambiente de la cabina. Tuvimos dificultades para reactivar, pero estamos aquí buscando a Dios exhaustivamente, pidiéndole perdón tal vez por las fallas que tenemos. Hay que ordenar nuestras vidas, nutriéndonos con la palabra de Dios. Haciéndote fructífero, dando frutos. De nada nos sirve decir que somos hijos de Dios si no sabemos ni siquiera ordenar nuestras vidas. Amén. Es importante esto. El Señor nos sana, nos conduce por un camino correcto a experimentar bendición y victoria sobre nuestros enemigos. Muchas veces pensamos que no tenemos enemigos, pero sí los hay. Los hay. Pero hay que amarlos a ellos, bendecirlos. Nosotros no podemos maldecir, porque la maldición es un pecado abominable y mortal. Debemos aprender a bendecirlos y perdonar y bendecirlos. Jamás, aún te mencione la madre, no contestes con el mismo calibre de palabra. Usa la palabra bendición. Te bendigo, hermano. Y a veces las personas andan desesperados, ofendiendo, agraviando a alguien. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Problemas de diversa naturaleza. Problemas que afectan su alma, su vida, su espíritu. Y tenemos que aprender a entenderlos. Si aún no has venido a los pies de Cristo, la palabra de Dios alumbrará tu ser. Es una luz radiante y hermosa para que veas la condición en la que te encuentras y cómo el diablo quiere que vivas. El diablo quiere que vivamos destruidos, afligidos, en tormentos, enfermedades y destrucción. Destruidos, por ejemplo, los huaicos en el Perú y América Latina han afectado enormemente. Ustedes han visto por la radio, la televisión, cuánta destrucción. Era en forma sigilosa, iba destruyendo las casas, los caminos, las carreteras, arrasando muchas cosas. Esto no es solamente en el Perú, sino está arrastrando a nivel de Latinoamérica y parte de Centroamérica y América del Norte. Es decir, esta destrucción del tipo de huaicos, los terremotos, los maremotos, los huracanes y toda esa obra del diablo sale publicado por la inmundicia de la televisión, esos programas que destruyen el alma. Toda la obra del diablo sale ahí. Asesinatos, homicidios, violaciones, ultrajes, secuestros. Toda la basura de su trabajo
del trabajo del diablo sale por la televisión. Muchas veces ya es atormenta ver tanta inmundicia, tanta basura por la televisión. En lugar de vivir tranquilo, en paz, ves toda la inmundicia, toda la basura, todo el estiércol de Satanás. Entonces, busquemos a Dios, queridos hermanos. Dios alumbrará tu entendimiento y te guiará a tomar la decisión de venir a la luz de Cristo para empezar una nueva vida. ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no se pelea? En el estudio, todos los días vienen muchas almas buscando refugiarse en la palabra de Dios, buscando refugiarse en sus derechos humanos, constitucionales, en medida del derecho civil, del derecho penal. Pero Dios nos ilumina, nos da la paz. Todo el viento sucio, contaminado que pasa por tu vida, o estás pasando por desiertos, esto es un momento de prueba. Eso pasa como el viento sucio. Y luego vienen cosas maravillosas, buenas de Cristo Jesús. Solo en Él podemos aferrarnos, abrazarnos a Jesús, porque Él es el primer amor. Él es nuestro novio. Jesucristo es nuestro novio, es nuestro esposo, no es nuestro amigo, es nuestro médico, es nuestro abogado, es todo Él. Amén. Aprendamos a enamorarnos de Cristo, a enamorarnos de un Dios poderoso para empezar una nueva vida. Y si le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, Él no rehusará nunca. Él nos dará en abundancia. Amén. Por medio de este estudio conocerás el gran poder que tiene la palabra de Dios. No debes dejar de leerla, porque cuando dejas de leer la palabra de Dios, es decir, la santa palabra, la palabra divina, que es la Biblia, cuando dejes de leer, o si dejas de leer la palabra de Dios, llegas a ignorar su gran poder, un poder extraordinario. Amén. Asimismo, comprenderás que la palabra te da vida, la palabra te da alegría, la palabra te da paz, la palabra de Dios te da amor inagotable. Es tu medicina. Es nuestra medicina y tu provisión y mi provisión. Apropiate de ella y tendrás un recurso poderoso que te dará la victoria en toda lucha espiritual. En toda lucha espiritual que enfrentes en el largo trayecto de la vida o de nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios es maravilloso, hermano. Todos los días debemos leer la palabra. Todos los días. Porque la palabra de Dios es aliento. Nos aconseja. Es una palabra fresca. Es como si Dios, el mismo Cristo, Jesucristo, te estuviera hablando personalmente. Durante cientos de años, más de 2000 años, la palabra fresca de la santa palabra divina de Dios nos da aliento de vida, nos da alegría, nos da esperanzas. ¿Acaso las personas, cuando los observamos todos los días, todos están desesperados? Tienen sus problemas personales. Hay diversas cosas, padres, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a ser auténticos hijos de Dios. Por favor. Tenemos que aprender a amarnos de verdad. Tenemos que buscar a Dios. Amén.
aprenderás que la palabra te da vida, esperanza. Desde ahora decide ser lleno de la palabra de Dios para que puedas hacer declaraciones de fe. Mucha gente necesita de la palabra de Dios. Mucha gente está buscando con la boca seca, desesperados, buscando una iglesia donde congregar. Van a una y otra iglesia con la boca seca, con los oídos secos, quieren escuchar la palabra de Dios. Quieren refugiarse. Quieren que Jesucristo les espere con los brazos abiertos. Si a veces si no estamos leyendo la Santa Palabra que tenemos en la casa, la Biblia, vamos a secarnos. Necesitamos de Él, queridos hermanos. Necesitamos de su esperanza. Necesitamos de su amor. Necesitamos alentarnos entre nosotros. Toda la gente sufre, hermanos, y eso es bíblico. Y tenemos que alentarnos unos a otros. La mies es mucha, faltan obreros. ¿Cuántos hermanos están en las discotecas? Muchos hermanos están en la borrachera, en la droga, en la prostitución, perdidos por falta de conocimiento de la palabra. El borracho con la cirrosis se pudre el hígado, ya no sirve para nada y mueres así, vomitando sangre. La prostituta, propenso a enfermarse con alguna enfermedad venérea, la trompa ovárica, el cáncer. Amén. En la droga, perdidos, soñando. Los asesinos buscando matar. Amén. En Juan 1, 11:40 nos dice, cree, porque el que cree, todo le es posible. Eso nos dice en Juan 11:40. Entonces, en esta preciosa mañana, estamos viendo qué es la palabra de Dios. Es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. La palabra es poder que perfecciona. La palabra es poderosa porque sale de la boca de Dios. Tiene poder para transformar, liberar, para limpiar, para sanar, para ordenar y bendecir la vida de aquellos que la usan para su crecimiento espiritual. Acompáñame, por favor, a Romanos 12:2. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué Dios nos transforma? Vayamos a la Santa Palabra. Busquemos directamente la palabra de Dios en este momento. En Romanos. Estamos buscando en Romanos, en este acto. Porque es importante saber que la palabra de Dios te transforma. Te transforma, busca la forma de elevar tu alma. Busca en Romanos 12, me refiero, en Romanos 12:2, nos habla lo siguiente. 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Reitero,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Eso nos dice en Romanos 12:2. Cuando escudriñamos, es decir, cuando estudiamos y obedecemos la palabra de Dios, llegas a descubrir y disfrutar su gran poder. Poder transformador. Amén. Y por lo tanto, vives feliz, contento, abrazas a tus hermanos, abrazas a tus padres, a pesar de que te hayan ofendido, perdónalos. Tu esposa te ha ofendido, perdónalo. Tu esposo te ha ofendido, perdónalo. Tu amigo te ha ofendido, perdónalo. Amén. Muchas veces vivimos sin perdonar. El perdón es un mandato de Dios, hermano. Dios perdonó. Jesucristo perdonó en la cruz. Cuando dijo tan bellas palabras y célebres, ya todo está consumado. Ya todo está consumado. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Él no dijo otra cosa. No dijo un acto de venganza, una palabra de venganza. Estas personas, estos sujetos me han crucificado, me han flagelado, me han castigado, me han clavado, me han puesto espinas en la cabeza. Castígalo, Señor. No dijo eso, no dijo eso. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es así en la vida. Las personas que no conocemos la palabra, ofendemos fácilmente, herimos fácilmente. Pero tenemos que aprender a amarnos de verdad. Tenemos que aprender a querernos de verdad. Es la enseñanza de Dios. Cuando estudiamos analíticamente la Biblia y obedecemos la palabra de Dios, llegamos a descubrir que es un mundo de disfrute. Es un paraíso hermoso vivir en paz, en armonía, cantando, alabando. Cuando viajes a tu trabajo, vaya cantando, vaya orando. A Satanás no le gusta la oración. Desaparece tu vida. Si no estás orando, si no estás alabando al Señor, tu cerebro empieza a ser conducido por Satanás. La gerencia del diablo se pone en tu cerebro y te atormenta con uno y otro problema. ¿Quién no tiene problema, hermano? Hermana, todos tenemos problemas. Déjalo, ese problema se resolverá. Pero ¿para qué te preocupas? Ese problema, por más que te preocupes, tiene que resolverse de una u otra manera. Tranquilo, sereno. Vivamos con Dios. Dile a otro hermano que está a tu costado, vivamos en paz, hermano. Vivamos en paz, esposa mía. Vivamos en paz, esposo mío. La palabra tiene poder, hermano. Tiene tremendo poder. Dígale, te perdono. Apenas te ofenda, en el espacio quiere llegar a ti la ofensa, en el espacio, ¡plis! Y lo desapareces, perdona en el espacio, y ya no llega a tu corazón. La ofensa es una siembra de una inmundicia en tu corazón, de una ofensa, de un dolor, un desafecto, un agravio. Amén. Estemos con Dios. Él hará maravillosas cosas de nosotros. El poder que respalda. Cuando vives de acuerdo a la palabra, Dios promete respaldarte con su presencia y en señales y prodigios.
Vayamos a Mateo 28:20. Dios promete respaldarnos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En Mateo 28:20. Vamos a buscar en este acto. Mateo 28:20. Dice la palabra. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Repito, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y todas las cosas que nos ha mandado está en la Biblia. El pastor de pastores está en tu casa. Lamentablemente, los latinoamericanos somos muy poco de leer. ¿Cuántos libros leemos al año? Poquísimos. En otros países, como en Argentina, para motivar a la población, los libros son más grandes. Las letras son grandes, gigantes, de tal manera que tengas la facilidad de leer fácilmente. En el Perú le ponen las letras más chiquitas, las más pequeñas. Entonces a veces la ociosidad académica, la flojera, hace que no lea, no se motive. Hace unos años estaba leyendo unos libros de literatura de España. ¡Qué preciosos libros! Ya no era menester ni siquiera un profesor en clases, en las aulas. El libro te ilustraba tan bien, con tanta precisión. ¡Qué ilustración tan bella! Me quedé impresionado. ¿Y por qué en el Perú no se aplica eso? A veces esos libros que dan el Estado, ahora por lo menos está mejorando. Las décadas anteriores, el que habla trabajó muchos años como docente en el nivel primario. Y veía pues que los libros eran totalmente confusos, que ni siquiera el docente podía entender qué será un alumno de primaria, un alumno de secundaria. Tan diminuto las letras, parecía una sentencia. Era dramático, y es dramático hasta ahora. Pero necesitamos aprender a leer, culturizarnos. En este caso, la Santa Palabra, la Divina Palabra, debemos leer todos los días, por lo menos un capítulo diariamente. Por lo menos un capítulo diariamente. Y diariamente aprender un verso. No es mucho. Y van a ver los resultados. Es maravilloso, queridos hermanos. Es maravilloso. Nos gozamos con el Señor. Y aquí, como dice, reitero, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso dice en Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él no nos deja. Como dice en Josué 1:9. Solamente te pido que seas valiente. Sé valiente. En todo lugar, en cualquier lugar en que estés, estaré yo a tu lado. Solamente te pido que seas valiente. Amén. Es maravillosa la palabra de Dios. Entonces, para terminar esta mañana, vamos a acercarnos a Romanos 15, capítulo 15, versos 17 y 18. ¿Qué nos dice la palabra? En este acto buscamos Romanos 15, capítulo 15, versos 17 y 19. 17 y 19. Y nos dice, al 19 nos dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, en lo que a Dios se refiere. 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. 19, con potencia de señales
y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso dice la palabra de Dios exactamente en Romanos 15, versos 17 al 19. Es maravilloso, queridos hermanos. Entonces, esperando que esta mañana haya sido de reflexión de que el título esgrimido, que es la palabra de Dios, que es la prédica número 36, estamos avanzando de una u otra manera. Las personas en las calles de nuestra ciudad de Lima, de la ciudad de Buenos Aires, de Madrid, de Washington, de México, de La Paz, en todas las ciudades del mundo, estas prédicas irán por todo el mundo. A veces entre peruanos nos subestimamos, quiero decir. A veces somos egoístas, envidiosos. Y por eso tenemos que superar eso. Tenemos que superar ser buenos hijos, verdaderos, amorosos. Esta palabra de aliento, queridos hermanos, para terminar esta preciosa mañana, me deleito en hablarles en nombre de Cristo Jesús. Soy simplemente un evangelista que busco rescatar muchas almas para que entren al reino de Dios. A veces, a pesar de que estamos en la obra, Satanás nos está tentando a hacer cosas negativas. Si hasta Cristo fue tentado, ¿qué seremos nosotros? Cuando Cristo le dijeron, cuando tenía hambre, obviamente tenía hambre, había ayunado 40 días, 40 noches. Tenía hambre, obviamente. Era de carne y hueso, como nosotros. Se hizo hombre Dios. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo del hombre, si eres hijo de Dios, haga que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, sabiamente, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de un, como decía, de un bistec, de un lomo saltado, de un arroz a la cubana, de un plato exquisito, sino de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Habrá momentos en que las gentes buscarán, ya no habrá Biblias, las letras de la Biblia se borrarán, quedarán blancas. Es el momento de arrepentirnos, es el momento de vivir como Dios manda. En todo momento, en cualquier momento, nunca digas, jamás Dios me va a perdonar porque yo soy una prostituta. No creo que me perdone, yo soy un prostituto. No existe realmente en la Real Academia Española la palabra prostituto, pero hablemos así, claramente. Abstrax, muchas veces el término popular, ingresa fácilmente al corazón del pueblo. Amén. Si estás en la borrachera, arrepiéntete. El Señor está con los brazos abiertos como el hijo pródigo que regresó después de haber despilfarrado todos subieron su herencia. Regresó. Él pensó que su padre lo iba a decir, fuera de aquí, sinvergüenza, vago. Has derrochado todos tus bienes en mujeres, en la borrachera, en vicios. Él no dijo eso. El padre del hijo pródigo lo recibió con los brazos abiertos. Ven, hijo mío. Preparen el becerro más gordo. Hagamos fiesta. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Jesucristo nos espera con los brazos abiertos? Él quiere que vivamos en paz. Él quiere que vivamos en alegría, en gozo. Él es maravilloso, querido hermano. Aprende a enamorarte de Jesús. ¿Y cuál es el secreto? Leer la Biblia. Cumplirla.
No decir hipócritamente, Señor, te amo, no. El Señor quiere que hagamos, cumplamos su palabra. Trabajemos con honestidad, trabajemos con amor, no traicionemos, no estemos en las chismoserías, no hablemos mal de las personas. Es abominable y asqueroso estar rajando a la espalda de otra persona que no está presente. Es basura que salga por su boca. Es estiércol. Vivamos como Dios manda. Por eso en YouTube hemos colgado muchos temas sobre la chismosería. Perdone. Hemos hablado sobre el perdón. Estamos hablando sobre el perdón. Están colgados en YouTube. Solamente busquen Pastor Benjamín Medina Orihuela. Encontrarán muchos sermones muy bonitos. Así como muchos pastores nacionales e internacionales. Extraordinario es escuchar la palabra de Dios. Con esto me despido, queridos hermanos, será esta mañana, si Dios lo permite. Y si Dios lo permite, tal vez en la noche. Pero mañana con seguridad, a las 6:30 estamos saliendo al aire. Esta vez, por la falla técnica, hemos salido a las 7. Perdónanos, por favor. Vamos a ir acomodando las máquinas, el equipo, para que podamos salir con formalidad. Amén. Y mañana seguiremos hablando sobre temas importantes que falta terminar con respecto a la palabra del poder, al poder de la palabra. Y nos falta también algunos temas sobre el perdón. Queremos terminar y luego pasaremos a temas grandes como hoy día la palabra de Dios. En este caso, la palabra es poderosa. La palabra de Dios es maravillosa, extraordinaria. Amén. Con esto me despido, queridos hermanos. Será hasta el día de mañana. Y escuchen las alabanzas que está en el fondo. Y disfrútenla, por favor. Amén. 7:49. Que Dios me lo bendiga.